Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Sagitario, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Sagitario, con el trabajo, como siempre. Es lo que más nos centramos, es en el tema sentimental. Sagitario, por cierto, hoy hablaremos también de tu lado espiritual. Sagitario, que sí estáis trabajando. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario, que te veo como que quieres tomar decisiones en tu vida a nivel laboral. Tendrás noticias para poder realizar cambios, pero también te dicen las cartas, Sagitario, si piensas que ese cambio te va a traer mayor estabilidad económica en el trabajo, dicen las cartas que no. Puede traerte otras estabilidades, pero a nivel económico dicen las cartas que no. Sagitario, que no estáis trabajando una firma de contrato, ¿vale? Está saliendo dentro de unas 2-3 semanas aproximadamente, ¿eh? Sagitario dice, aunque te costará tomar la decisión en esto porque es un trabajo que parece ser que no está muy bien pagado, pero al final te veo, Sagitario, cogiendo esta oportunidad para ti. Sagitario, que tenéis un negocio, mi queridísimo Sagitario. Aquí dicen las cartas, Sagitario, te sientes en la tesitura, ¿no?, de dividir algo, de apartar algo de tu negocio, de apartar una persona de tu negocio o de tomar decisiones importantes respecto a tu negocio, Sagitario. Bien, muchos de vosotros firmaréis algo, ¿vale? Dice que os genera un compromiso, que no os gusta. Vais a firmar algo que os va a generar un compromiso y es algo que para vosotros genera incertidumbre o os genera miedo, ¿vale? Respecto al negocio de cara a futuro. Yo diría que calma en este aspecto, que quizás esto, Sagitario, esté en tu mente, ¿eh? Vamos a seguir, Sagitario. Seguimos con tu economía. Por cierto, Sagitario, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Sagitario, respecto a tu economía, irá avanzando poco a poco, Sagitario. Y aquí dicen las cartas que tendrás una oportunidad de incrementar tu economía dentro de muy poco tiempo. Hay una oportunidad importante para ti, Sagitario. Todos los que tengáis pensado tener un dinero relacionado con una vivienda, dice, llegan noticias sobre esto, aunque el dinero vendrá después, pero si llegan noticias sobre esto. Que aquí dicen las cartas que tú, en cierto modo, esto es como ponerte entre la espada y la pared, porque hay otras personas implicadas en esta vivienda. Pero bueno, ya cuando llegue el momento a ver qué decisión tomas, Sagitario. Cambios a nivel económico, sobre todo relacionados con el exterior, sobre todo relacionados con el exterior. No salen cartas malas a nivel económico, Sagitario, pero sí hablan las cartas de que tengas cierta precaución, ¿vale? Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario. Seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Sagitario. Vamos a comenzar con los Sagitario, que estáis solteros. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario, que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Sagitario, que estáis soltero, hay un pensamiento que tú tienes ahora mismo, que te puede llevar a ciertos estados de soledad o de sentirte solo, de sentirte sola, ¿vale? Entonces, Sagitario dice, estás siguiendo o persiguiendo un objetivo en tu vida, Sagitario, que no tiene nada que ver con el amor, ¿vale? Así lo dicen las cartas, es algo que no tiene nada que ver con el amor. También dicen las cartas, cuidado, Sagitario, en quién te fijas, en quién pones los ojos, ¿vale? Porque es una persona que podría traicionarte. Ojo con esto, ¿vale? Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Vamos a ver, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Pues es una persona que en un principio tú la puedes conocer en relación negocios, trabajo, sobre todo negocios,
proyecto o algo por el estilo. No me gusta esta persona para ti, Sagitario, pero bueno, te tiene que gustar a ti. Yo me limito a decirte lo que veo. Sagitario, es una persona que te traería muchísimo conflicto interior en tu vida. Es una persona que te apaga. Así lo dicen las cartas. Es alguien que te puede apagar. Entonces no te lleves porque esta persona es muy resolutiva, porque esta persona te puede ayudar a ti en algo en concreto relacionado con tus objetivos, porque no es así. Así lo dicen las cartas, no es así, Sagitario. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteros. Es una persona que aparentemente no está con nadie, aparentemente está separado o separada, pero de forma clandestina se podría estar viendo con la persona del pasado. Ojo con esto, Sagitario. Entonces no creo que sea la persona indicada para ti, Sagitario. Todos los que estéis pensando en realizar un viaje al exterior y demás, relacionado con trabajo, dice, ese viaje puede estar relacionado con lugares del pasado y hacer que personas del pasado o que se revivan relaciones del pasado o emociones que tuvimos en su momento con alguna persona en ese lugar, ¿vale? Sagitario solteros, ¿sería una persona importante para ti esta persona que hemos visto en un principio? Pues mira, yo veo que posiblemente vivas una etapa de tu vida con esta persona, Sagitario. Pero siempre, tú fíjate que desde el minuto 1, aunque tú te dejes llevar, tendrás esa duda. Porque es una persona que no te da esa paz. Verás, Sagitario, tú sabes que hay personas que cuando tú las conoces te generan esa paz interior, pero esta persona no. Y siempre va a haber esa duda. Bien, Sagitario, pero esto ya cada uno que lo aplica a su historia. Yo veo esta relación, pero si me preguntas, ¿yo voy a ser feliz con esta persona? Yo lo dudo. Que tú vayas a ser, Sagitario, plenamente feliz con esta persona, Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Claro, esta persona aparece en tu vida en el momento que tú necesitas, ya está, que necesitas ayuda en algún aspecto de tu vida y esta persona como que tiene alguna herramienta que tú crees que te puede ayudar. Sagitario dice, ten mucho cuidado porque puede convertirse en una relación tóxica. Yo veo mucha toxicidad a lo largo de esta historia, ¿no? Por eso yo me limito a decirte que al final será una persona que te hará replantearte tu vida y te hará replantearte muchísimas cosas, Sagitario. Entonces mucho cuidado con esto, Sagitario, que no es a lo mejor la persona de tu vida. Puedes alargar el tiempo en esto, así lo dicen las cartas, pero es una persona que le gusta gustar, es una persona que invita al engaño, ya su manera de ser viene así, su predisposición es así. Bien, ya me contaréis, Sagitario, mucho cuidado con esto. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario. Solteros, por cierto, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Y vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a seguir, Sagitario, que estáis casados en convivencia y Sagitario, que estáis de novios. Vamos a ver, Sagitario, casados en convivencia y novios. Mira, Sagitario, casados en convivencia y novios, aquí dicen las cartas que para comenzar a ver tu relación, para empezar a ver tu relación de otra manera, dice, hay que comenzar a ser justo con uno mismo. Hay que comenzar a ver la realidad que tenemos, ¿vale? Eso es muy importante, ver la realidad que tenemos, ¿vale? Y quitarnos lo que no
nos gusta, nos interese, lo que no nos hace feliz. Eso es lo primero que están diciendo las cartas. Vamos a ver qué más. Va a haber un momento aquí, Sagitario, en tu relación, en la cual tú te vas a replantear tu vida, tu historia, tu relación de cara a futuro. ¿Es necesario esto en tu vida? Sí. Sí es necesario. Es necesario que esto pase, porque es necesario avanzar en la relación de manera distinta. Para poder amar de forma libre, así lo dicen las cartas, Sagitario. Para poder amar de forma libre. Hay muchas cosas, situaciones en tu vida, Sagitario, que arrastras en tu cabeza, dice que no te dejan tener esa calma, ¿no? Dicen que esto, como que tú te lo tienes que no quitar de la cabeza, sino intentar perdonarlo o perdonarte, yo creo que perdonarlo, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Estás viviendo un estancamiento, o estáis viviendo un estancamiento a nivel sentimental, ¿eh, Sagitario? Eso es lo que dicen las cartas, ¿vale? También dicen las cartas, a veces os planteáis una nueva vida u otra vida, pero no se toman decisiones. Solo se tomarían decisiones, así lo dicen las cartas, si hubiera algún engaño en la relación, ¿vale? Eso ahí sí dicen las cartas, si hubiera algún tipo de mentira, sea la que sea, no solo a nivel sentimental, sea la que sea, dice, ahí sí tomarías una decisión tajante en tu historia, en tu relación. Sagitario, dice, uno de los dos, dice, podría comenzar a tener ciertos altibajos que se notarían bastante, Sagitario, dice que a uno de los dos una persona se le va a acercar y va a querer como tener algo con él o tener algo con ella. Dice, y esto nos generaría alguna confusión. Cuidado con las tentaciones, Sagitario, cuidado con las tentaciones, así lo están diciendo las cartas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Tienes que liberarte de algún pensamiento, Sagitario, para poder ser feliz en esta relación, así lo dicen las cartas. Entonces, aquí dicen las cartas que también debéis de saber algo para poder avanzar en la relación, para poder perdonar, para poder sentir en la relación digamos, un amor limpio, ¿vale? Un amor limpio. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Sagitario, casados en convivencia y novios. Dice, estáis luchando mucho en esta historia, no sabéis si esto va a seguir, si va a cambiar, si no va a cambiar, necesitáis algo más en la relación. Plantéate qué es lo que tú necesitas primero. Así lo dicen las cartas, plantéate qué es lo que necesitas. También con
este tipo de tentaciones. Dice las cartas que tenderíamos a dejar de prestar atención en la pareja y comenzaríamos a prestar atención a otras cosas. Dice, y esto sería muy peligroso en la relación. ¿Bien? Sería muy peligroso. Sagitario, casados en convivencia y novios. Para los que estéis esperando un mayor compromiso, dice, ahora mismo hay un estancamiento. Pero ese estancamiento no es debido a la falta de sentimientos. Es debido a otras cosas. Lo que pasa es que lo estamos, digamos, malinterpretando, como por así decirlo. ¿Bien? Aclárate con el tema de esa lucha que tienes constante contigo mismo, Sagitario. Aclárate con eso, libérate de eso, Sagitario, y comienza a vivir tu relación de otra forma. Porque podéis tener un futuro bonito, un futuro estable. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Sagitario, vamos a seguir, ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Sagitario. Y tu mensaje especial del amor te dice, Sagitario, tienes muchas cosas buenas en tu vida ahora mismo, pero todo depende de cómo tú interpretas esas cosas. O si tú quieres esas cosas en tu vida. O si tú transformas esas cosas a algo negativo. Cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Sagitario. Vamos a seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje, Sagitario. Y vamos a hablar también de tu lado espiritual. Mi queridísimo Sagitario, veo muchos de vosotros que podríais estar teniendo como la sensación de que no os sentís del todo bien, Sagitario. Dicen las cartas que habrá como un cambio en tu vida a raíz de una caída, bien, y puede haber una intervención aquí. Mucho cuidado con esto, Sagitario. Vamos a ver, algo como que tiene que ver con, digamos, con una ruptura de un hueso o algo. Dice que te parará un tiempo, que habrá una intervención, en fin. Pero Sagitario, yo siempre os digo, yo no soy médico, Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con tu mensaje general. Sagitario, tu mensaje general te dice, los caminos están abiertos, todo depende de tus acciones, todo depende de los pasos que tú des, Sagitario, es muy importante esto, los pasos que tú des, Vamos a seguir, ahora sí, con tu lado espiritual, Sagitario, como siempre. Ya sabéis que este mensaje será solo para los que os sintáis identificados con este ser querido, Sagitario. Los que no, este mensaje pues no es para ti. Bueno, Sagitario, la letra A está marcando muchísimo. Puede ser la inicial de esta persona o algo por el estilo. Dice esta persona, o me hace saber esta persona, que se ha sentido en estos días atrás, en unas semanas atrás, como muy grato, contento, porque tú has tenido como un encuentro o has hablado con alguien que era muy importante para él. Y muestra mucho como que tú has tenido sueños que no logras descifrar. Sueños con personas de su familia que ya no están. Que prestes atención, Sagitario. Que prestes atención a los próximos sueños que vienen, a las próximas llamadas de atención. Porque esos sueños a ti te han descolocado mucho
y no entiendes por qué tú has soñado eso. Esta persona como que el número 18 me quiere mostrar mucho. No lograba verlo bien, pero sí, el número 18, Sagitario. Y que hay algo que te va a sorprender. Algo que arregló en su momento y que no solo te va a sorprender a ti, le va a sorprender a otras personas, Sagitario. Ya se sabrá lo que es. Sagitario, ya me contaréis. Si no habéis sentido esa conexión con este mensaje, dejadlo pasar porque no es para ti. Lo dejamos para la persona que sea este mensaje. Mi queridísimo Sagitario, el número 102 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Sagitario, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.